Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 en vivo y en directo para este día de hoy, lunes de 24 de agosto. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida, gracias por estarnos acompañando en esta mañana de fuertes caídas en las acciones en los Estados Unidos. Fíjese usted nada más el tamaño de caída que tenemos en esta jornada del día de hoy. El Standard & Poor's 500 baja más de un 10% con respecto al máximo del pasado 20 de mayo, confirmando que ya el Standard & Poor's 500 en esta mañana entra en lo que los operadores de acciones llaman territorio bajista. El Dow Jones en esta mañana cae un 2.58% en su primer movimiento de la jornada y toca los niveles de las 16.035 unidades en la apertura. El Standard & Poor's de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, está bajando también 59.76 unidades, equivalente a un 3.03% en la apertura de esta mañana. Está tocando en su primer negociación del día las 1.911 unidades. Nasdaq también cae fuerte, 8.3% en el primer movimiento de este día. Es uno de los gaps bajistas de apertura más grandes que yo recuerdo, ¿no? En estos años que hemos estado compartiendo aquí con usted. El Nasdaq está bajando 393.85 puntos en el primer movimiento del día de hoy para tener su primer cotización del día en las 4.312 unidades. Son caídas dramáticas las que estamos viendo en la bolsa. De hecho, ahorita yo tengo el Dow Jones en pantalla con una caída del 5.60% en las 15.538 unidades. Estamos hablando ya de ventas de pánico, las que se están experimentando en todos los mercados en Estados Unidos en esta apertura, pero también vienen bajando más o menos en las mismas proporciones desde Europa y desde Asia. El FTSE 100 de Inglaterra el día de hoy pierde el 5.3%, está en las 5.859 unidades. Solo hoy se ha desprendido de 329.21 unidades y ya cotiza un 10.8% por debajo para lo que va del año. El Dow Jones, por cierto, también trae ya un territorio negativo, pierde este año un 12.82%. Veníamos hace unos días apenas de estar en máximos históricos. El CAC 40 de Francia está bajando en esta mañana 6.95%. Estamos hablando de 321.98 unidades. Y está en las 4.309 unidades en esta mañana, apenas 0.85% arriba de lo que estaba al inicio de este año. En lo que es la bolsa española, la caída también es fuerte, severa, 6.72%. Estamos hablando de una cotización ya por debajo clarísimamente de las 10.000 unidades. El cierre previo había sido en las 10.225 unidades, ahorita lo tenemos en las 9.526 unidades. Así de rudo está el día de hoy el mercado. En Asia también los resultados fueron totalmente negativos. El Nikkei 225 de Tokio está cayendo en esta mañana al cierre de este lunes, un 4.61%, y miren, le digo una cosa, les fue bien. Estamos hablando de una cotización del cierre para este lunes en las 18.540 unidades. El Standard & Poor's asiático perdió un 3.7% y parece ser uno de los mejores librados en esta jornada, cuando cierra en las 5.021 unidades. Los commodities obviamente caen dramáticamente, 4.2% la caída del crudo el día de hoy, que ya cotiza en 38.75 para esta mañana. El Brent del Mar del Norte cae un 4.3%.
para cotizar en los 43,50 y con esto amplía las pérdidas a un 24.16% en lo que va del año. El West Texas Intermediate, peor tantito para el año, trae una pérdida del 27.28%. El oro sube un poco como digamos material de refugio. Estamos hablando de una subida de medio punto porcentual apenas en 1165 la onza de oro a la vista aproximadamente, una ganancia de $7 para esta mañana. La plata, sin embargo, se comporta más en su sentido de commodity, con una caída del 3.59%. El dólar index está con una caída también impresionante el día de hoy del 1.44%, conforme el rendimiento del bono del Tesoro ha estado tocando mínimos en esta jornada del día de hoy, que le llevan, ahorita le tengo el dato por acá, se me olvidó, pero la rentabilidad del bono de Estados Unidos está en un mínimo de sesión en el 1.957, mínimos que no se veían desde finales de abril. Así las cosas en esta mañana del día de hoy, donde bueno, pues todo tiene que ver con China. La caída de la renta variable mundial está agarrando fuerte impulso luego de ampliarse el descenso de las bolsas de China, que perdieron todo lo ganado en el año ante los indicios de la desaceleración de la economía de China. Para ponerle un ejemplo, el Shanghai Composite perdió un 8.5%, entrando en territorio negativo en su comparativo con el inicio del año. El temor a que la economía de China se esté desacelerando dramáticamente está provocando ventas masivas en todos los índices accionarios del mundo, en todas las bolsas del mundo prácticamente. La economía de China estaba afrontando más presión, pero cumplirá sus objetivos de todos modos, dice el gobierno de China. Pues qué más le quedaba quedar, ¿no? La caída, por ejemplo, que le narré el día de hoy de la renta variable japonesa es la peor en más de 2 años, ante la continua preocupación también por esta desaceleración económica mundial y las caídas generalizadas en varios mercados. El Nikkei perdió, le digo, un 4.6%, su mayor descenso porcentual diario desde junio del 2013, y trae ya, pues le digo, una pérdida para lo que va del año en el Nikkei, que dicen por acá, 11% desde el máximo registrado en junio. El asunto está realmente preocupante por allá. Le digo, la bolsa de Shanghái cerró con un 8.5% de pérdida. El Shenzhen Composite, que es de acciones un poco más pequeñas y que le pega al inversionista minorista pequeñito, con más fuerza, trae una caída del 7.7%. Estamos hablando de 1.882.46 unidades para el cierre del día de hoy. Y con esto, bueno, pues el Banco Popular de China podría preparar una inyección de liquidez en su sistema bancario local para impulsar el crédito, dicen los responsables y asesores del Banco Central de China, debido a que una divisa más floja podría propiciar más salida de fondos de su país. Es decir, la devaluación parece que ya no va a ser el camino. La medida, que conlleva rebajar los depósitos que los bancos deben mantener como reserva, implicaría que ha fracasado en las maniobras de los tipos de cambio aplicadas en las últimas 2 semanas por el Banco Central, lo que le obligaría a recurrir a las mismas medidas de relajación que por el momento no han conseguido avivar a la economía. Este plan, que podría aplicarse antes de que finalice agosto o a comienzos de septiembre, implicaría una reducción de medio punto porcentual en el ratio de requisitos de reserva de los bancos, según fuentes consultadas por el Wall Street Journal, lo que liberaría, dicen ellos, unos 678,000 millones de yuanes, algo así como unos 106,200 millones de dólares. Esta sería la tercera reducción integral del requisito de reservas de este año, una medida que se considera cruda para el manejo de la política monetaria. El Banco Popular de China ha provocado desde el pasado 11 de agosto una caída cercana al 2% en el tipo de cambio oficial del yuan. Sin embargo, no hay pues luces de que esto esté obteniendo los efectos deseados en la economía. Y bueno, pues para el mercado de divisas, el dólar, le digo, está cayendo y está desplomándose con fuerza. Acaba de romper ahorita ya el mínimo que habría registrado el pasado, ¿qué fue esto? El pasado 14 de mayo, cuando estaba en niveles alrededor de los 93,25 los mínimos. El soporte estaba por esta zona, y ahorita el dólar index extiende su caída el día de hoy
un 92.66 es la cotización que tengo en este momento, es decir, el dólar index está perdiendo solo en esta jornada un 2.26%. Hablamos de un movimiento grande en lo que son las divisas, por ejemplo para el dólar index, cuando supera el medio punto porcentual, 2.27% la caída del día de hoy. Lo que tiene que ver con los pares de divisas traen movimientos extraordinariamente volátiles el día de hoy. Fíjese usted, por ejemplo, el eurodólar trae hoy una apreciación del 2.35%, el dólar yen trae una depreciación del 3.03%, el dólar franco trae un movimiento hacia la baja del 1.56%, el dólar australiano trae un 1.63% de caída, el neozelandés 2.37%, el euro con respecto al australiano una apreciación del 4.44%, de ese tamaño la volatilidad el día de hoy en el mercado. Impresionante lo que estamos viendo de recorridos para esta mañana, donde, bueno, pues parece haber una combinación de, sí, este temor por lo que está pasando en la economía de China, que pues había sido algo así como la especie de locomotora de reserva para la economía mundial, pero también el problema es que el trade computarizado está desatando ventas en automático en prácticamente todas las bolsas, en medio de una temporada donde los operadores seniors pues están de vacaciones, ¿no? Entonces su capacidad de reacción desde lejos para, pues digamos, autorizar cambios en la forma en la que están estos protocolos automatizados, pues es muy limitada, y esto sigue provocando este tipo de ventas de pánico el día de hoy. Así que bueno, pues esta es una muy complicada jornada para los mercados en general. Vámonos a un corte comercial y regreso con más del análisis de lo que está pasando el día de hoy, que por cierto en el tema de fundamentales prácticamente no tenía información el día de hoy. Regreso con lo que sucede allá en China después de este corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 45 minutos. Seguimos en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo le aseguro que pocas veces se me pone chinita la piel de ver los números del mercado. Y hoy es uno de esos pocos días, ¿eh? Está realmente de miedo la volatilidad de esta mañana. Realmente de miedo, pero bueno, en fin. Vamos a ver qué está pasando allá en China. ¿Qué es lo que está provocando estos movimientos? Bueno, pues básicamente, por ejemplo, decía Yuzo Sakai de la Tokyo Forex and Weda Harlow, hoy solo vemos malas noticias, ha habido compras del yen por aversión al riesgo, mientras que el dólar se ha venido porque empiezan a reducirse las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en septiembre. De hecho, sobre este tema, la JP Morgan dice, los mercados se encuentran en un círculo vicioso, opina Nick Garside, el responsable de renta fija de la JP Morgan Asset Management. Hemos tenido una intensa debilidad en las materias primas y en los mercados emergentes, así como preocupaciones generalizadas por el crecimiento mundial. Así que la JP Morgan señala que como resultado es muy improbable que la Reserva Federal suba los tipos de interés en septiembre. Estamos hablando de que apenas hace semana y fracción la mayoría del consenso de los operadores estaría presionando a la Reserva Federal para hacer su primer aumento de tipos de interés en esta próxima reunión de septiembre. Esta idea, con los movimientos de China, ha cambiado por completo. En esta mañana del día de hoy,
La economía de China, dice el gobierno de China, que qué más le queda decir, afronta una obvia presión bajista, pero los objetivos para el conjunto del año son totalmente posibles, indicó este lunes la Agencia de Planificación Económica de China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma dijo en un comunicado en su página de internet que China había tomado ya medidas eficaces para estabilizar la economía a principios del año y que podría mantener el crecimiento en un rango razonable. China se ha fijado un objetivo de crecimiento de cerca del 7% y necesita crear al menos 10 millones de empleos urbanos por año y mantener la inflación de consumo por debajo del 3%. La Agencia de Planificación Estatal también dijo que el crecimiento económico sería estable en el segundo semestre del año y que el gobierno continuará con su política de ajuste con las medidas de apoyo dirigidas para ayudar a la economía. En los últimos días, los temores de una drástica desaceleración de la segunda mayor economía mundial han provocado ventas masivas en los mercados mundiales y bueno, pues como muestra el botón del día de hoy, estamos viendo precisamente estas ventas de pánico que están expandiéndose por todos lados y pues las amenazas de que habría más movimientos que históricamente tienen pocos referentes de haber funcionado, como lo que le decía, el recortar más los requisitos de reserva en un país donde por el otro lado tenían muy caliente ya lo que es el sector inmobiliario, a punto de estallarles una burbuja. Hay muchas condiciones para esperar que el aterrizaje de la economía de China pueda ser más bien forzado. El día de hoy la volatilidad, le digo, en los mercados está rampante y hay declaraciones, y es un día donde, le digo, hay pocos periodicazos, que hay pocas noticias fundamentales y por lo tanto los periodicazos están reinando por todos lados. Dentro de estos, por ejemplo, las declaraciones del vicegobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Grant Spencer, que descartó este lunes una posible subida de tipos de interés durante un buen tiempo para Nueva Zelanda, a pesar de que el precio de la vivienda en Auckland ha crecido un 24% en el último año. Reconocemos que los tipos de interés están bajos y contribuyen a las demandas de viviendas, y ese es un factor que tenemos en cuenta cuando fijamos la política monetaria. Sin embargo, la actual debilidad de los precios de exportación, la actividad económica y el índice de precios al consumidor implican que las subidas de tipos de interés probablemente no se pongan sobre la mesa durante un buen tiempo, dijo Spencer en un discurso este lunes. Sería incorrecto subir los tipos de interés y penalizar al mercado inmobiliario de Auckland, añadió. Ahora mismo esto impulsaría el tipo de cambio de la divisa, mermaría el crecimiento y la inflación y generaría más problemas de los que soluciona. El Banco Central rebajó en julio los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual para dejarlos en el 3%, luego de ya también haberlos recortado en junio, si usted recuerda. Y continuando con más información, bueno, en el Commitment of Traders de esta semana, esa fotografía tomada el martes y publicada el viernes tras el cierre del mercado, los hedge funds fueron vendedores netos de dólares durante la semana finalizada el 18 de agosto. La turbulencia en los mercados de divisas continúa aumentando ritmo y se ha visto, pues por ejemplo, un subir en lo que es el tema del euro como una de las divisas de mejor recuperación. El rally, sin embargo, sigue llevado hasta este momento por un recorte en las posiciones bajistas más que un aumento en las posiciones alcistas. Y pasando con más información, en Japón el primer ministro Shinzo Abe pues tuvo también que salir este lunes en defensa del gobernador del Banco Central, Haruhiko Kuroda, el títere que ha puesto, diciendo que bueno, pues es inevitable que la entidad todavía no cumpla su objetivo de inflación del 2% debido al desplome del precio del petróleo. Entiendo la explicación del Banco de Japón, señaló Shinzo Abe, de que pues conseguir este objetivo de hecho se está complicando bajo estas circunstancias, decía Abe durante una sesión en el Comité Presupuestario de la Cámara Alta. Estos comentarios sugieren que los miembros del gobierno no están pues todavía en posición de presionar al Banco de Japón para que actúe, lo que es llamativo debido a la desaceleración del crecimiento económico que vive Japón y el desplome de su renta variable. Además, Shinzo Abe podría pues estar preocupado por los potenciales inconvenientes
que tuvieran las medidas adicionales que se tomen. Asesores del primer ministro ya han manifestado su preocupación porque más medidas puedan aumentar los descensos del yen, lo que se sumaría a las penalidades de los pensionistas y las rentas más bajas al encarecer las importaciones. Y en otros temas, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, dice que le espera que la economía española crezca entre julio y septiembre a un ritmo similar al de los 2 trimestres anteriores, cuando lo hizo al 0.9 y al 1%. En una entrevista con la agencia informativa EFE de Guindos, identificó su previsión en que el año turístico está siendo muy bueno, el consumo continúa aumentando y la recaudación tributaria va a seguir creciendo a ritmos relativamente importantes. De Guindos recalcó que España ha recuperado la competitividad que había perdido desde que se incorporó el euro, que está mucho más saneado. Dice, el déficit público por lo menos es la mitad de lo que había en el 2011 y el sector inmobiliario se está ajustando. Por esto, sostuvo que en los próximos 2 o 3 años España estaría en condiciones de salir completamente de la crisis. Bueno, esto vamos a ver si continúa con lo que estamos viendo en los mercados en días como hoy. Estamos otra vez tambaleándonos en este mercado. Sin embargo, el punto crítico aquí es que no tenemos ya muchos buffers para estimular la economía en los principales actores a nivel mundial. Si usted recuerda, este tipo de caídas se veían cuando la crisis subprime, pero había pues una economía que venía de estar de sus máximos históricos, ¿no? Ahora ya tenemos gastados a prácticamente todos los gobiernos, al punto de que, por ejemplo, en Europa están ideándose, ¿no?, los modelitos estos del bail-in, del rescate con dinero de los mismos accionistas y otros participantes en los capitales de los bancos, y pues es una señal de que los gobiernos ya no están en posición de gastar dinero para tratar de rescatar a las entidades que se veían sistemáticamente comprometedoras, y por lo tanto, pues la medida es nueva, no probada, y por cierto, no tiene muy buenas perspectivas de funcionar bien. Así que estamos tambaleándonos nuevamente, dando un traspié, pero el problema es que no hay mucho dinero con que salir adelante en caso de que las cosas se pongan realmente mal. Vámonos con un corte comercial y regreso con más información después de este corte aquí en este programa de Punto 9 que continúa en un periquete. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y las caídas que vemos el día de hoy en el crudo, opinan por acá algunos que no llevarán a una reunión de emergencia del cartel de la OPEP, dice por acá el Commerzbank. El Brent está negociándose, pues le digo, en esta mañana, ya en la zona de los $42.57 el barril. Y pues dice, esto no ocurría desde hace 6 años, pero los llamamientos de Irán a que celebren una reunión extraordinaria de la OPEP para frenar el desplome de los precios probablemente caerá en saco roto, dice el banco. El ministro de Petróleo del país este domingo pidió una reunión. Además, los gestores de dinero están evitando el mercado, lo que estimula las caídas de precios, señala el Commerzbank. También es imposible saber cuánto tiempo continuará el desplome y dónde se encuentra el fondo de los precios del petróleo para ellos. Dicen, esto es difícil de ver. Bueno, pues ahí tiene usted
un comentario más sobre este tema. ¿Y cómo van las cosas en Grecia? Bueno, pues usted sabía que ya el que era primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, presentó su dimisión la semana pasada y ahora están en el proceso de formar gobierno. Bueno, pues los líderes de la oposición de griega se toman con calma este domingo su búsqueda de una nueva coalición, haciendo caso omiso a los llamamientos dentro y fuera de Grecia para un movimiento rápido hacia unas elecciones, de modo que la nación pueda gestionar su crisis económica. No había previstas reuniones cara a cara, por ejemplo, para esta jornada, aunque el líder conservador Evangelos Meimarakis planeaba llamar al líder del Partido Comunista KKE, un previsible ejercicio fútil, dicen incluso, si se llegara a producir la llamada. El lento avance de las negociaciones por una nueva coalición desde que el primer ministro Alexis Tsipras dimitió el jueves pasado, luego solo de 7 meses en el cargo, ha llevado a llamamientos desde los medios a que un líder provisional implemente más austeridad y políticas de reforma que son esenciales para asegurar que Grecia siga recibiendo el dinero vital dentro de su nuevo rescate. Sin dar nombres, Tsipras denunció la táctica de Meimarakis, y de la izquierda radical dirigida por Panagiotis Lafazanis, el hombre que encabezó la rebelión del Syriza. No se molesten con trucos para retrasar las elecciones, no irán a ninguna parte y la gente lo sabe, señalaba Tsipras este sábado a los miembros del gobierno y de su partido, el Syriza. Tsipras, que sigue siendo uno de los favoritos para formar gobierno, se enfrentará a los mismos problemas, de todos modos, que lo hicieron dimitir. El país evitó por poco el derrumbe financiero y su posible salida de la zona del euro cuando capituló ante las demandas de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional para asegurarse un acuerdo de rescate que ahora pues tiene condiciones más duras, ¿no? Y aunque el dinero ha comenzado a llegar a Atenas, podría detenerse si los acreedores llegaran a encontrar que Atenas no está siguiendo sus promesas en la próxima revisión del programa que van a tener en octubre. Esto hundiría los planes del rescate para los bancos de Grecia, que están en una verdadera crisis. Además, pues de por sí la crisis económica que existe, también Grecia necesita un gobierno estable para afrontar las dificultades que genera la llegada de miles de inmigrantes, que parece que también está siendo una de las crisis que le está pegando a Europa de continuo debido a la guerra civil que hay allá en Siria. Y bueno, pues llegan a las islas de Grecia en pequeños botes abriéndose paso hasta el interior, luego hacia territorio de Macedonia, en cuya frontera se agolpan miles de ellos en un estado caótico a la espera de dirigirse a un futuro más próspero en el norte de Europa. Según la Constitución de Grecia, los 3 mayores partidos tienen 3 días cada uno para tratar de formar un nuevo gobierno si un ejecutivo dimite después de menos de un año, como pasó. Si fracasan estos intentos, algo casi seguro, el presidente, el señor Prokopis Pavlopoulos, puede nombrar un primer ministro provisional y convocar entonces elecciones. Algunos creen que Grecia no puede esperar a actuar hasta después de las elecciones. Tsipras quiere que se celebren antes de finales de septiembre y bueno, pues el país necesitaría un primer ministro provisional con experiencia, decía el Katimerini, uno de los diarios más importantes de Grecia. Implementar el acuerdo alcanzado con los acreedores, recapitalizar a los bancos y hacer frente a la crisis migratoria son asuntos que no pueden esperar ni siquiera un mes, añadió. Incluso Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, que a menudo se opone a las negociaciones del rescate de Atenas, dice pues ahora tiene una causa común con Tsipras por estas elecciones. Espero que sean lo más rápidas posibles para que se pierda el menor tiempo, decía el señor Jeroen Dijsselbloem el pasado día viernes. Si usted la recuerda, se lo reportábamos desde aquí. Así las preocupaciones allá en el tema de lo que es esta debacle que se está viviendo allá en Grecia y que bueno, pues ahora el proceso está realmente detenido. Y pues en otro de los intentos por apuntalar el mercado de China, fíjese usted que China autorizó este domingo a los fondos de pensiones gestionados por gobiernos locales para que inviertan en renta variable por primera vez, lo que genera un potencial
de cientos de miles de millones de yuanes entrando a las castigadas bolsas locales, pero también, imagínese usted la posibilidad de que con un desplome de este tamaño pierdan su capacidad de seguir atendiendo las necesidades de los pensionados en China. Normalmente las pensiones se les tiene muy restringido el acceso a cualquier vehículo de inversión que pudiera generar pérdidas fuertes en el corto plazo, ¿no? Imagínense que de repente la bolsa de China vuelve a tener un episodio donde se desploma el 50% de lo que ya tiene, que por cierto, pues ha estado perdiendo enormemente. ¿Cómo le haces para que estos pensionistas puedan seguir cobrando, no? O sea, estamos hablando de que cuando ya estás en estos tipos de públicos, como los pensionados, lo que debes preservar sobre todo es el capital, ¿no? Más allá de buscar los rendimientos, la idea es preservar el capital, porque si no, ¿de dónde, no? No hay forma de repente decir, bueno, pues que los que están cotizando ahorita dupliquen sus aportaciones, por ejemplo, ¿no? Para mantener la máquina andando. Entonces, pues es una medida de riesgo cuando de repente se le abre la puerta a acciones y después, por ejemplo, se le pueden dar medidas como el prohibir que vendan estas acciones si se empiezan a desplomar. Entonces, realmente es peligrosa esta medida que está tomando allá en China, pero retrata un poco el grado de desesperación que tiene el gobierno, que está haciendo uso de lo que tiene con dinero en este momento en mano para poder estar apuntalando este mercado accionario que sigue y sigue desplomándose. El Consejo de Estado del Gabinete de China publicó las reglas definitivas este domingo después de una caída del 12% de las acciones la semana pasada. Es decir, en el peor momento posible están permitiendo la entrada del dinero que menos debería de estar ahí, Los fondos de pensiones podrán invertir ahora hasta un 30% de sus activos netos en acciones y fondos, según las normas publicadas en el sitio de internet del Consejo del Estado. Hasta ahora, los fondos de pensiones solo podrían invertir en depósitos bancarios e instrumentos de tesorería. En un conjunto, los administradores activos, de fondos activos podrían estar teniendo pues hasta 2 billones de yuanes, algo así como 322 mil millones de dólares para invertir en este mercado, lo que implicaría que pues podrían estar, hasta un 30% de estos dineros dirigiéndose hacia las bolsas. De acuerdo con las nuevas reglas, los fondos de pensiones pueden invertir además de en bonos convertibles, instrumentos de mercado monetario y valores respaldados por activos, futuros de índices, futuros de bonos chinos y en los principales proyectos de infraestructura de China. Bueno, pues ahí tiene usted un retrato de qué tan rudo está moviéndose el mercado el día de hoy. Con tan dulces pensamientos lo dejo. El último en cerrar, por favor, que apague la luz y nos vemos el día de mañana. Pásela bonito, tranquilo a la hora de meter sus posiciones, no se engolosine con estas caídas que son de enorme volatilidad, pero que por lo mismo también pueden tener rebotes muy agudos muy rápido. Tenga muchísimo cuidado ante movimientos tan grandes, extreme precauciones, porque la verdad es que la cosa se está poniendo interesante, por decirlo menos. Nos vemos el día de mañana. Pásala bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.